Bien, ¿qué tal? Continuamos con Hablemos de Seguros. Llamó una persona gracias por la llamada, para indicarnos, y justamente yo hoy día lo voy a informar, porque lo tenemos aquí. Hoy día el diario La República, en su edición de hoy miércoles, esta es la edición de La República, donde dice el presidente Toledo, dice al presidente García, saquen las manos de la cancha, le dice, ¿no? Bueno, La República ha sacado hoy al señor que nos llamó de San Juan del Lurigancho, está leyendo la revista Agraria, que sale adjunta al diario La República. Ha sacado un artículo que le pone seguro agrario y sus cifras en rojo. Nosotros concedimos una entrevista a este diario que nos preguntaban de todos los accidentes que han habido en la sierra, y muchos campesinos han perdido sus hectáreas de cultivo, no han llegado a cosechar porque las heladas, la temperatura, los huaicos, ¿no es cierto?, han afectado sus terrenos. Ellos dicen, ¿cómo así? Si está el gobierno promocionando un seguro agrario, ¿cómo así nosotros estamos protegidos? Y nosotros concedimos una entrevista al diario La República, a la revista Agraria, y lo titulan ellos El seguro agrario y sus cifras en rojo. Los 400 soles por hectárea con los que fueron indemnizados los agricultores damnificados constituyen la 7ª parte de los costos de producción del maíz amarillo duro y no llegan ni a la 10ª parte de la inversión requerida para cultivar una hectárea de papa. Pero además, el monto total pagado por las aseguradoras no asciende sino a la 4ª parte de la prima que recibieron del Estado para cubrir las pérdidas de los campesinos. Se los pongo en fácil. El gobierno está impulsando el seguro agrario no en Lima sino en provincias para cubrir las cosechas, el cultivo de lo que los campesinos van desarrollando de acuerdo a las épocas, a las estaciones, y de acuerdo a lo que siembran, papa, maíz, etc. Entonces el gobierno compra por cuenta propia seguros para proteger esas plantaciones. Paga el gobierno 40 millones de soles por los seguros. ¿A qué aseguradoras? A La Positiva y a Mafre. 40 millones de soles. Entonces la gente dice, pero el gobierno está comprando seguros para proteger los cultivos. Cuando se manifiesta la helada, el huaico, todo eso, pierde el campesino. Y como dice, ese dato no lo sabía, como dice La República en su revista, la revista Agraria, la 7ª parte de los costos de producción solamente han sido cubiertos. De 7 partes, la 7ª parte. O sea, han perdido 6/7. Entonces se pregunta el campesino, ¿y dónde está el seguro que nos contrató el Estado, que el Estado pagó por cuenta del Estado? Con su plata, con mi plata, es de plata del Tesoro Público. Entonces nosotros, al momento de la entrevista, decimos, vamos a ver cifras. ¿Qué cosa es un seguro agrario? ¿En qué consiste un seguro agrario, un seguro agrícola? Consiste justamente en proteger las plantaciones contra diversos riesgos climáticos, riesgos adversos, terrorismo, qué sé yo, todos los riesgos que puedan haber. Y para mí muy práctico, entro al balance de la Superintendencia de Banca y Seguros, www.sbs.gov.pe, y noto que el año pasado las compañías Mafre y Positiva han cobrado 40 millones de soles por primas, ¿sí? O sea, el Estado le pagó por comprar esos seguros. Y la pregunta que usted, señora, le haría, sentido común, criterio, de los 40 millones de soles, ¿cuánto han pagado por indemnizaciones? ¿Correcto? Y han pagado solamente 10 millones de soles. O sea, la 4ª parte. Entonces, cuando a mí me preguntan y yo declaro, dice Gabriel Bustamante, especialista en seguros, señala que evidentemente hubo una mala adecuación técnica de la cobertura del seguro y la indemnización no ha dejado conformes a los campesinos. Hubo un mal criterio técnico o tal vez las sumas aseguradas no han sido suficientes para velar auténticamente por el bienestar de los agricultores. ¿Correcto? Eso es lo que he opinado y me ratifico en mi opinión. Se estructura una cobertura, un diseño de amparo
pero parece que al estructurarlo no ha sido adecuado, porque cuando se materializa el riesgo, la helada, el huaico, etcétera, no cobra el campesino. Se lo pongo de esta manera: el Estado paga por usted un seguro contra terremoto, se cae su casa y usted recupera solamente una séptima parte del valor de su casa. Dice, hey, se cayó mi casa, ¿yo qué hago con esto? No lo compro, no lo puedo reponer, ¿sí? Algo así ocurrió en el seguro agrario. Entonces, como nuestro programa siempre es proactivo, señalamos el error que pudo haber habido, pedimos que en esta nueva etapa, 2010-2011, que el gobierno va a renovar el seguro agrario, identifique bien el riesgo, evalúe bien el riesgo, administre bien el riesgo y asegure bien el riesgo, ¿no? ¿De qué vale la identificación, evaluación, si al final lo que voy a transferir a la compañía de seguros es una cantidad que no me va a servir para nada? Me puede dar a entender a mí que es un bluff, una movida política, una campaña. Sale el seguro agrario, sí, pero ¿cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Bien o mal? ¿Cuándo se sabe esto? Como dicen en la tauromaquia, la hora de la verdad, ¿cuándo se da? Cuando ocurre la pérdida, cuando ocurre la helada, cuando cae el granizo, cuando viene el huaico, cuando llueve copiosamente, cuando la precipitación pluvial es más de 2 milímetros, ahí se ve la cosa. Ahí se ven al toro, como dicen, ¿no? Y aquí se ha visto que si un campesino cobra una cantidad determinada de dinero por la pérdida por hectárea, no le satisface lo que ha perdido. Claro, clarísimo las cosas. 387-4302. De todos modos, gracias a la revista Agraria, gracias al diario La República por permitir plasmar nuestra opinión. Yo les comenté la semana pasada que el diario Gestión había publicado en primera plana: los consumidores podrán cobrar indemnizaciones. Yo mandé una carta reclamando de una manera directa, sin entrar a mucho adorno, ni mucho artilugio, no, directo. Dije, en ninguna parte del Código de Consumo se habla de indemnización a favor del consumidor. Se habla de reparación, se habla de pagar los intereses, pero eso no es indemnización. Nos respondió, les enseñé la semana pasada, nos respondió Gestión y nos dijo: esta es su opinión del doctor Iván Gagliuffi. ¿Recuerdan? Iván Gagliuffi. Resulta que anteayer, el lunes, el señor Gagliuffi, ¿no?, que fue mencionado por Gestión, manda una carta aclaratoria donde señala el doctor Gagliuffi que efectivamente él fue entrevistado y en base a la crítica que dio Gabriel Bustamante, su servidor, efectivamente él nunca dijo indemnización, ¿no? Él dijo que la palabra correcta es pagar lo que el consumidor afectado pueda cobrar como intereses y reparación del daño. Solamente la indemnización la tiene el Poder Jurisdiccional de la Fiscalía o en todo caso del Poder Judicial. Ellos fueron los que tienen que mandar indemnizaciones, más no el Código de Consumo a través de Indecopi. O sea, prácticamente desmereció o le dijo lo contrario al diario Gestión. Para mí, que esa portada fue con ánimos de llamar la atención y de que se cobre. Pero hay que tener cuidado y nosotros estaremos siempre vigilantes de este tipo de noticias que puedan constituirse en un bluff, ¿no es cierto?, en llamar la atención, y a la larga, cuando se ve la noticia desmenuzada, solamente le ponen ellos, como fue en este caso, la palabra indemnización entre comillas. Qué fácil, ¿no? Lo que estaba en la portada, después sale en el interior. No, es entre comillas, y entre comillas significa podría ser incondicional.